bajó esta palabra, me bajó. Y aquí abrí la Biblia y en el Salmo 108 y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi corazón está dispuesto, dice. Oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia. Estaba allá y no pude más que estallar en llanto de alegría. Amén. Amén. Y así vamos a darle lectura, ¿verdad?, a este tema que el Señor puso en mi corazón. Y sabemos que estamos llevando como un estudio acerca de lo que es la oración, rápido. Y otra anécdota: en la mañana, un hijo amado mío, mucho, siempre oramos en la mañana, y es algo que él recibe y me gusta. Entonces hacemos una oración en la mañana y otra en la noche. Y hoy en la mañana me dijo: yo no sé para qué tanta oración, si Dios sabe todo. Entonces me quedé yo así y le dije: sí, pero la oración es alimento, hijo, y es la demostración de nuestra fe, de que aunque no podemos ver a nuestro Dios, pero sabemos que Él está aquí, y Él conoce nuestros pensamientos y nuestras necesidades aún antes de que las digamos. Ella conoce nuestros pensamientos, pero todo esto es como demostrarle a Dios que le amamos y creemos en Él y confiamos en Él. Y cuando abrimos nuestra boca para hablarle, activamos esa fe y creemos en Él, y creemos que Él es poderoso para suplir nuestras necesidades. Y se quedó así, pero no pude. Dije: Señor, dame algo más que Él pueda entender. Entonces me dijo: dile de la luz. Entonces le dije: mira, la oración es así como la luz. Tenemos la luz, tú puedes prender el apagador, pero es opcional. Si tú quieres prender el apagador y que haya luz, o quieres caminar en la oscuridad. Igualmente, cuando tú oras al Señor, es como si prendieras la luz y alumbra tu caminar por este mundo, y te da la fortaleza para que puedas seguir adelante y guía tus pasos, porque la palabra es lumbrera a nuestro caminar, dice. Y como que él entendió que las cosas están ahí, pero es nuestra determinación si las queremos usar o no las queremos usar. Y fue algo que me gustó, y parece que le gustó a él también. Amén. El tema de hoy es: la oración del justo es eficaz. Así le titulé este pequeño estudio. Vamos a Santiago 5:14. Si me quieren acompañar, al 16. Vamos a usar la versión Reina Valera. Es una de mis preferidas. Me encanta la Reina Valera, siempre la he usado. Aunque he leído otras versiones, pero esta me gusta mucho. Quizá porque me acostumbré más por mucho tiempo. Amén. Amén. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Diga conmigo: la oración eficaz del justo puede mucho. Pueden sentarse, hermanos. La oración que puede sanar al enfermo, claro está, si es la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es? Ya lo dijimos una vez, ¿verdad? La oración eficaz del justo. Amén. ¿Usted cree que los cristianos se enferman? Sí. Todos, ¿verdad? Cristianos y no cristianos nos enfermamos. Pero algunos
no solamente se enferman del cuerpo, sino también se enferman del alma, se debilitan espiritualmente. Ahí mismo nos da una instrucción, ¿verdad? En el verso anterior. Dice que llamemos a los ancianos de la iglesia y ellos harán una oración por nosotros. ¿Sabe usted que es necesario que nosotros nos congreguemos en una sola iglesia? Porque de esa manera usted va a tener personas que lo conozcan, su pastor lo va a conocer y vamos a estar en una confraternidad y el amor se va, la confianza se va a alimentar. Pero si nosotros estamos cambiando de iglesias constantemente, entonces, ¿a quién le vas a llamar para que ore por ti? ¿Verdad? No puedes hablarle a 5 o 10 pastores donde has andado en las iglesias y después que te enfermes o tengas necesidad, necesitas llamar a un pastor para que venga a orar por ti. Pues va a ser un poco difícil, ¿verdad? A lo mejor ellos tampoco van a querer orar por ti porque no te conocen, pero posiblemente sí, porque esa es nuestra obligación, ¿verdad? Cuando alguien pide oración, pues oramos por ellos, indiscutiblemente cuál sea su condición o donde esté, pero es mucho mejor porque aquí Él nos está dando una instrucción, ¿verdad? Que estemos en una sola iglesia y nos habla sobre estar y hablemos a los ancianos de la misma iglesia. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El verbo orar aquí es una palabra del griego que significa proseuchomai, que es una palabra orar a Dios, pero en un término de súplica, de pedir y de adoración, como lo que acabamos de hacer ahorita, ¿verdad? Porque usted, cuando entra usted en esa atmósfera, su ser cambia. Hay algo dentro de ti que se revuelve dentro de ti, el Espíritu Santo se despierta, los dones que tienes adentro, pero tú estás temblando porque estás sintiendo el poder del Espíritu Santo. Entonces la adoración y la súplica vienen a ser algo natural en el nacido de nuevo. Por eso es tan importante que cuando oremos con adoración, con alabanza. Enseguida dice, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Fíjese lo que estaba pasando. Dame de beber. Yo quiero beber de esa agua, del agua de tu río, del río de tu espíritu. ¿Sabe lo que el Espíritu da? El Espíritu imparte vida. Y el agua es un simbolismo del Espíritu Santo. En el verso 15 dice la oración de fe. Aquí la palabra para oración es un poco diferente. Para nosotros oración viene siendo lo mismo, pero si nosotros escudriñamos la palabra vamos a ver que esta palabra es un poco diferente a la anterior. Y significa un deseo de lo que se pida sea suplida para aquel por el que está orando. ¿Ves? Cuando nosotros estamos en esa atmósfera y miramos la necesidad de aquella persona, fíjese, a mí me ha pasado varias ocasiones en las que el Espíritu me inclina a orar por una persona, pero motivado por la necesidad de aquella persona, pero en el instante yo me puedo como conectar con la persona y entender su dolor y entender su necesidad y entender que lo que está pasando es algo que a él lo está frustrando y siente un dolor intenso. Entonces yo me puedo comunicar con él en el Espíritu y caigo en un quebrantamiento y empiezo a llorar, me inclino
y yo estoy como si estuviera orando por mí. Y en una de esas ocasiones el Señor hizo un milagro instantáneo. Era una persona que le iban a cortar el pie y llegó al taller, tenía gangrena, él tenía diabetes. Entonces llegó, estaba cieguito también, y llegó ahí y yo me pude identificar plenamente con él porque mi padre, él sufrió muchos años de diabetes. Entonces cada rato se le ponían los dedos morados de los pies y yo me asustaba mucho y tenía que traerlo al doctor y sufría muchísimo yo con mi padre cada vez que lo miraba en esa condición. Entonces cuando yo miré a este hermano en esa condición, fue como volver al pasado y inmediatamente me conecté y me identifiqué y caí de rodillas y clamé al Señor. Y para gloria y honra del Señor, cuando él llegó al hospital ya no tenía nada. El Señor me sanó. Entonces, todo este tipo de oración, todo este tipo de explicación que hacía Santiago aquí, en este libro, en este capítulo, tiene mucha... ¿cómo se dice? Está la palabra... tiene mucho que ver con lo que nosotros queremos que suceda con la iglesia. ¿Sí me entiende? Y él deja esta explicación porque cuando nosotros verdaderamente somos un solo cuerpo, podemos sentir el dolor de los demás. Y eso es lo que quiere nuestro Señor, ¿verdad? Yo recuerdo el pasaje cuando Jesús llega con Marta y María y él mira a todos que están llorando. Aunque él le había dicho, yo soy la resurrección y la vida, le dijo. Y todos llorando. Y Jesús empezó a llorar también. Lloró también. Se identificó con ellos. Su dolor, su pérdida. Aunque él sabía que él lo podía resucitar, pero él estaba sufriendo también juntamente con ellos. Y se identificó. Y yo puedo ver que cuando un verdadero hijo de Dios está en el mismo canal que el Espíritu Santo, puede identificarse porque el amor que está en ti se derrama y puede sentir el dolor y la necesidad de aquella persona. Entonces Santiago nos habla sobre la oración y nos deja ver los diferentes aspectos que debemos de sentir, pero esto tiene que ser como una reacción natural en nosotros por el Espíritu. No es algo que nosotros podamos actuar o querer hacer como para llamar la atención como lo hacían los fariseos. ¿Sí me entienden? Por eso los fariseos siempre tenían ese problema con Jesús, porque ellos siempre actuaban, pero no sentían verdaderamente el dolor y la necesidad de las personas que los oían, que los seguían, sino que ellos hacían oraciones extensas solamente para llamar la atención, pero no eran oraciones que verdaderamente ellos se pudieran compungir de corazón y llorar verdaderamente por el afligido, por el necesitado, por el hambriento. Entonces, cuando Jesús nos deja ver estas cosas aquí en este libro de Santiago, podemos tener una perspectiva más amplia de lo que verdaderamente debe ser el cristiano en la oración. Ve, usted cuando viene a orar, como ahorita en este momento, ¿cuántos se llenaron de la energía del Señor? ¿Cuántos se les quitó la tristeza? ¿Cuántos se olvidaron que les dolía la espalda o la rodilla? Se va el dolor, se va la tristeza, se va el llanto, porque entras en la atmósfera del Señor y ahora pides por aquellos. Me recuerda una persona que me dijo a mí, ustedes los cristianos, no que ya son salvos, ¿por qué cada vez que llegan al altar están llorando? ¿Que Dios no los ama? ¿Que Dios no los quiere? ¿Por qué siempre lloran? Y yo le contesté, pero es que no lloramos por nosotros, lloramos por aquellos que todavía no se han
que no se han salvado, por aquellos que aún están padeciendo, aún aquellos que están pasando por problemas y no saben cuál es la solución. Y le oramos al Señor para que Él nos dé las palabras y nos use a nosotros para que podamos llevar el mensaje de salvación, el mensaje de amor a todos aquellos. Por eso venimos a la oración, por eso venimos y nos llenamos. Y el Señor de gloria se manifiesta de una manera impresionante. ¿Cuántos de aquí no han tenido una respuesta del Señor después de orar? ¿Verdad? Salimos, Señor, tráeme a la persona que necesite, y de repente llega una persona y te empieza a hablar de su problema y te empieza a decir todo, y tú muchas veces ni lo conoces, pero el Señor escuchó tu petición. Me recuerdo una vez que el Señor me levantó a las 8 de la mañana, un domingo, me alisté y le dije a mi esposa, ya me voy. ¿A dónde vas? Voy a predicar a la calle. Pero ahorita ya nos vamos a ir a la iglesia. No, pues tú alístate, yo ahorita regreso. Y me fui a un centro comercial. Y ahí estoy predicando y dando tratados. Toda la gente ya iba para sus lugares donde ellos se congregaban, católicos, de todas las denominaciones, pero muy amable la gente en la mañana. Entonces el guardia que estaba ahí del centro comercial me dijo, usted no puede predicar aquí. Le dije, ¿por qué? Le dije, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Me dijo, no, yo soy cristiano también, me dijo, pero también Dios estableció las leyes y tenemos que sujetarnos a las leyes que están establecidas. Le dije, ok, dirás bien. Entonces agarré mis cosas y me fui caminando. Y cuando iba caminando, iba un señor cabizbajo y aproveché para hablarle. Pues esa persona era la que Dios me había mandado para que le hablara. Cuando ya le hablé, le presenté el Evangelio, oré por él, recibió al Señor, nos abrazamos, el Señor lloró juntamente conmigo, estuvimos un rato platicando y él me dijo, ¿sabes qué? Yo le estaba pidiendo a Dios que viniera y mandara a alguien como tú para que viniera y me hablara, porque nunca nadie me había hablado de esto era lo que yo quería escuchar, esto era lo que yo quería, y no dejaba de decirme. Yo entendí, dije, gloria a Dios, pero el Señor tuvo que usar a ese guardia de seguridad para guiarme hasta donde Él me había mandado. Y son cosas hermosas que uno se da cuenta cuando la oración da resultado. Amén. Dios le bendiga. En el otro versículo, en el versículo 15, salvará, dice, la palabra salvará. A ver, ¿dónde estamos ahorita? Amén. Esa palabra en el griego significa soso, librar, sanar, tener misericordia. ¿Quién lo levantará? ¿Quién levantará al enfermo? El Señor. Levantará quiere decir en la palabra, es una palabra que significa egeiro, que significa recuperar facultades físicas, levantar de la inactividad después de estar acostado por mucho tiempo, recuperarse completamente con sus facultades mentales y físicas. Esta palabra aquí de levantar no está hablando de salvación, está hablando de una persona que está inactiva en la iglesia, que por ciertas circunstancias quedó inactivo, su alma se turbó, cayó en problemas por las cosas del mundo, ¿cómo se dice? Del afán del mundo, y se perturbó su vida, se decepcionó y empezó a ver cosas en la iglesia, se empezó a enfocar más en las personas que verdaderamente lo que Jesús hizo por él, y cayó en el engaño, y poco a poco se empezó a debilitar, se empezó a enfermar, ¿verdad? Entonces hay personas en la iglesia que estén en esta condición, que aunque han sido salvos, pero caen en esta condición y empiezan a enfermarse del alma. Entonces, esta otra oración
es la que habla aquí cuando vienen los ancianos de la iglesia y lo ungen con aceite. Entonces el aceite que dijimos que era la vida que transmite el Espíritu Santo, es un simbolismo, pero nosotros sabemos que el Espíritu Santo se mueve en donde están 2 o 3 reunidos, y el Espíritu Santo lo vuelve a levantar y lo vuelve a hacer libre, y vuelve a tener sus facultades mentales y físicas después de haber estado deprimido. Esa era la palabra que quería utilizar. Caen en depresión. Eso es muy común en las iglesias, ¿verdad? Porque no podemos encontrar los deseos materiales, ¿verdad? Queremos un carro, queremos una casa, queremos mejor ropa, queremos llevar a nuestros hijos a mejores escuelas, pero a veces no tenemos las posibilidades económicas y caemos en depresión. Entonces todo eso trae enfermedad, pero debemos dejar claro que para el cristiano eso no debe de ser importante, porque todo se va a quedar aquí, todo se va a quedar, no vamos a poder llevar absolutamente nada. Entonces lo que Dios quiere es que vivamos una vida en confianza al Señor, que si tenemos mucho o poquito, que siempre estemos contentos, porque nuestra felicidad no depende de las cosas que tengamos, sino lo que Dios hizo por nosotros en la cruz, y nos dio la salvación y vida eterna, y hoy tenemos esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es la confianza, amén, de todas las promesas que Dios nos ha hecho. Dice, en ocasiones el pecado sí trae enfermedades a la gente cristiana y no cristiana. Hay 3 casos de pecado que traen enfermedades físicas. En 1 Juan 5:14, el inválido de Bethesda, ¿se acuerdan de eso? 1 Juan 5:14, si quieren ponerlo en la pantalla, nomás para darle lectura. Después de haber sido sanado, fue al templo y Jesús lo encuentra y le dice, ya no peques más para que no te venga algo peor. Amén. Fíjese aquí voy a hacer un comentario, no es precisamente respecto a la oración, pero es algo que me llamó la atención hace mucho en este hombre inhabilitado de Bethesda. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí han leído este capítulo de la Biblia? Sí. Donde habla de este hombre que tenía 38 años, eran, ¿verdad? Que estaba postrado ahí esperando que un ángel llegara y moviera el agua para él meterse y quedar sano. ¿Sabe usted que esa historia del ángel, yo muchas veces quise interpretar esta lectura y no lo podía entender, y de repente empecé a leer y empecé a ver otras versiones y entendí que esto era una fábula, aunque los fariseos creen en los ángeles, ¿verdad? No como los saduceos, pero ellos sí creen en los ángeles, pero esta había sido una fábula nada más, era algo que se habían inventado, es como lo que ahora sabemos en otras religiones, ¿verdad? Que las vírgenes, que los santos, que hacen milagros y todo, y hay tantos seguidores de esas cosas, de esas creencias, que hay muchísima gente creyendo en eso y haciéndole culto a otros dioses, ¿verdad? A otros santos. Y de esa misma manera habían caído en el engaño muchos de esos enfermos que estaban ahí y estaban esperando que llegara el ángel. Pues el ángel nunca iba a llegar, ¿sí me entiende? Entonces Jesús, y él no quitaba la mirada, porque pude ver claramente cómo el enfermo estaba como hipnotizado, esperando que el agua se moviera para ver si alcanzaba a meterse. Entonces Jesús, para llamar su atención, le dijo, ¿quieres ser sano? Entonces él voltea. Cuando le hizo esa pregunta, logró que quitara su mirada de lo que él creía que lo iba a sanar. Quitara su mirada y voltear, y le dijo, ¿qué clase de pregunta me estás haciendo? Tengo 38 años aquí esperando, ¿tú crees que no quiero ser sano? Entonces cuando él voltea y mira a Jesús le dice, toma tu derecho y anda. ¿Ves? Lo que Jesús quiere de nosotros es que dejemos de poner las cosas en otras
cosas que pensamos que nos van a sacar del problema, que nos van a traer la solución. Que pongas tu mirada en Jesús, que pongas tu mirada en la palabra, que te enfoques en Él. ¿Se acuerdan cuando Pedro también quiso caminar sobre las aguas? Y en cuanto quitó la mirada se hundió. No podemos quitar la mirada de nuestro Señor, porque entonces perecemos, hermano. En Mateo 9, 1 y 2 hay otro paralítico. Este paralítico en Lucas 5:2 da un poco más de ejemplo acerca de cómo lo bajaron, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo bajaron por un techo? Qué tremendo, ¿no? Abrieron el techo. Yo no me imagino cómo lo han de haber subido a este pobre paralítico y lo bajan. ¿Y qué dice primero Jesús? Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué no los sanó inmediatamente? Porque hay pecados que están en nosotros que nos pueden enfermar. Jesús sana al ciego de nacimiento en Juan 9:1-41. Le pregunta a Jesús en el verso 2, ¿quién pecó, este o sus padres? Jesús les dice, ni él ni sus padres, sino para que se manifieste la obra de Dios, ¿verdad? En él. Entonces hay pecados que Dios lo hace para que se pueda manifestar el poder y la gloria de Dios en aquellas personas. En este pasaje me llama mucho la atención porque ellos pensaban que los pecados se transmitían de padres a hijos, lo cual es una verdad que nosotros conocemos hoy, ¿verdad? Y ese es un pecado que nos lleva a una muerte, es una enfermedad terminal, quiero decir, que nos lleva a la muerte. ¿Y cuál es el pecado? Pues es el pecado que en nuestra antigua religión que teníamos, sabemos que era el pecado de que se pasaba de hijos a, ¿cómo era? Venial o, sí, algo así, ¿no? Original, que el pecado original, que se transmitía por Adán y Eva hasta los días de hoy. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, nosotros quedamos libres de ese pecado, ¿sí o no? ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Porque Él es poderoso, porque Él nos hizo libres, porque Él nos dio la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Hay muchas causas por las cuales un cristiano se puede enfermar. Por eso necesitamos discernir. Por eso dice la oración eficaz del justo puede mucho. Repitan conmigo, la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago también habla en el capítulo 4 que hay muchos que piden, pero ¿cómo piden? Piden mal, piden mal. ¿Por qué? Porque piden para gastar en sus deleites. Entonces esta oración, pues, lógicamente no es eficaz. Hay otros problemas como cuando tomaban el pan, ¿se acuerdan cuando la cena del Señor? Muchos de ellos ahí en 1 Corintios 11, Pablo nos habla acerca de qué era lo que pasaba ahí, ¿verdad? Muchos se reunían para emborracharse y tomar y comer. ¿Se imaginan el escándalo que tenían? No tomaban en serio la gracia del Señor. Jesús no está jugando, hermanos. El involucrarse con el mundo, eso trae condenación. El no obedecer también trae condenación. ¿Sabes por qué? Porque abrimos puertas, abrimos derechos para que el enemigo lo dañe. Había un joven que continuamente pecaba. Su padre lo perdonaba. Él llegaba con su padre arrepentido y le decía, papá, perdóname. Y el padre, pues, lo perdonaba. Pero continuamente volvía a hacer las mismas cosas y volvía a llegar con el padre y lo volvía a perdonar. Hasta que un día el padre le dijo, mira, hijo, yo te voy a perdonar las veces que tú peques contra mí y contra Dios, pero tú vas a tener que enfrentar una consecuencia. Le dijo, y te voy a poner un ejemplo. Le dijo, mira, agarra un martillo y un clavo y clávalo en la pared. Dijo, eso cualquiera lo puede hacer. Y el muchacho lo clavó. Y le dijo, saca el clavo. Ahora, clávalo acá, enseguida. Saca el clavo. Ahora, clávalo acá. Lo hizo que lo hiciera unas 5 o 6 veces. Clavaba el clavo en la pared y lo sacaba. Le dije, fue fácil sacar el clavo, ¿verdad?
Le dijo, sí. Ahora saca el hoyo. No, pues no puedo. Le dijo, así es el pecado en el hombre. Nosotros podemos perdonar, Dios te va a perdonar, pero la consecuencia de tu pecado va a quedar marcado en tu vida y va a traer graves consecuencias para tu vida futura. Y eso lo vas a tener que afrontar. Amén. Por eso es necesario que nosotros tomemos la vida de cristiano muy en serio. La vida de cristiano es la mejor vida que existe. Es la que te trae gozo, te trae paz, te trae seguridad, te trae armonía en tu casa, ¿verdad? Yo nunca me imaginé que podría levantarme y decirle a mi esposa, te amo, qué bonita estás, hablarle por teléfono y estar jugando como si fuéramos jóvenes, ¿verdad? Cuelga tú primero el teléfono, no, cuélgalo tú, no, cuélgalo yo, no, primero tú. Y así jugamos, ¿verdad? Y ya tenemos 26 años de casado, ya vamos para 27. Y todas esas cosas que son tan hermosas, ¿ves? Que las puede uno disfrutar. Entonces, la mejor vida es esta, la de haber nacido de nuevo con el poder del Espíritu Santo. Eso nos ha traído una bendición tremenda, ¿verdad? Yo no me preocupo ahora por si qué tengo de beber o de comer o si tengo donde dormir, porque todas esas cosas el Señor las ha traído a mi casa por añadidura. Y como dice nuestro pastor, ¿verdad? No ganamos mucho, pero nos rinde el dinero. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Yo me admiro de que pues, no gano millones y estoy comprando una humilde casa. No es una casota, ¿verdad? Pero es una humilde casa aquí en Estados Unidos. ¿Cuántas personas quisieran comprar una casita así humilde en Estados Unidos? Y el Señor nos las ha dado, y les ha dado a ustedes también, y a muchos les va a seguir dando, porque lo que Dios quiere es que ver nuestra fidelidad, así como Él es fiel con nosotros. Él quiere que también nosotros aprendamos a ser como Él es. Amén. Él es bondadoso, Él es alegre, Él nos cuenta tantas cosas el Señor. Yo a veces me estoy riendo, y dice mi esposa, ¿de qué te estás riendo? Pues es que el Señor me recordó algo y me empiezo a reír, pero son cosas que el Señor me trae a la memoria y me da risa. Y yo digo, qué bueno eres, Señor, porque a veces vengo así serio y de repente el Señor me trae algo a la memoria y empiezo a reírme y se me quita aquella seriedad o aquella cosa por la que estaba pensando y digo, es el Señor el que me hizo reír porque viene aquí a un lado de mí. ¿Ves? Yo creo que vamos a... El mensaje es largo, hermano, tengo muchas cosas que decirles y que compartirles, pero lo más importante es que tengamos convicción, ¿verdad? Que tengamos convicción de que el Señor está ahí. Nosotros no podemos hablar y decir, el Señor dijo esto, el Señor me dijo esto, porque de todas esas cosas, si tú no tienes esa seguridad, vas a dar cuentas, ¿verdad? Entonces, es necesario que conozcamos que el Señor está ahí. Él está ahí, Él está aquí, Él está en todo lugar. Él no quita tu mirada, ¿verdad? Yo conocí a un misionero, no lo conocí yo, pero escuché esta anécdota de otro pastor, que decía, este hombre había aprendido a confiar en Dios de tal manera que él hablaba y trataba a las personas con tanto amor, ¿verdad? Que la gente tenía cariño por él. Y gente que tenía dinero, gente que era rica, le regalaban carros. Una vez dice que le regalaron una Suburban del año. Y él llegó con el pastor, le dijo, mira, me regalaron esta camioneta. Uy, qué bonita está, le dijo. Y a la semana siguiente llegó a pie con el pastor y le dijo, oye, ¿y tu camioneta? Alguien se metió a mi casa, dijo, y rompieron el garage y se llevó la camioneta. Así le hacía, se llevó la camioneta. Y pues la ocupaba más que yo creo que la ocupaba más que yo. Y ya le dijo el pastor, pero no, dijo, pero tienes que ir a poner un reporte, eso es muy peligroso, ¿qué tal si la robaron y van a robar o algo? Total que lo convenció y fue a la comisaría y pusieron el reporte. Cuando estaba en la comisaría voltea y la camioneta estaba allá afuera
Dijo, ¡oh, mi camioneta! Aquí está, oh, aquí tengo otra llave. Dijo. Y entonces el que estaba ahí dijo, esa es nuestra camioneta, esa es la camioneta del jefe, esa es nueva adquisición. Entonces el otro pastor le dijo, no, pero es la mía. Y el otro pastor le dijo, espérate, no. Y ya le dijo, no, ok, no, pues es que el jefe la necesita más que yo. Ok, no hay problema, que se quede con ella. Dios le bendiga, gracias. Y su reacción fue así, pero su carácter y su forma de ser y su forma de comportar era genuina, era original. Nada lo podía hacer cambiar. Entonces, él tenía esa convicción de que Jesús estaba ahí con él, donde quiera que él andaba. Él tenía esa convicción al 100%. Entonces, cuando eso sucede, a la semana siguiente le regalan otra. Le llevan otra camioneta igualita y se la regalan. Eso es lo que Jesús quiere que nosotros tengamos, esa convicción, de que entendamos que Jesús está ahí, Él está ahí donde quiera que estemos. Amén. Cuando nosotros oremos, entendamos que somos un solo cuerpo, que nosotros somos ricos porque tenemos la riqueza de nuestro Señor. Él ha entregado todas sus cosas, nos ha hecho coherederos de sus riquezas en gloria. Amén. Y con esto voy a terminar, ¿verdad? Porque es largo el mensaje, pero la conclusión, aquí hablábamos también en el otro capítulo de Elías, también mi pastor, hoy nuestro pastor mencionó sobre Elías que comió ese pan y esa agua, ¿verdad? Y caminó por 40 días, 40 noches. La conclusión o consejo es que Jesucristo hará sonar su trompeta en breve. Señor, hace varios años me desperté en la mañana y este es lo que nunca debemos de olvidar en cada servicio, avisar a la gente que Jesucristo va a sonar su trompeta. Todos debemos de estar conscientes de que eso va a suceder, que no es una fábula, no es algo que hemos inventado. Hay iglesias que ni siquiera quieren creer en eso, pero nosotros no pertenecemos a ese tipo de iglesias. Nosotros hemos creído, así como Elías fue levantado, así como Enoc fue levantado, también nosotros seremos levantados, porque el Señor fue levantado también en gloria y Él prometió venir por nosotros. Entonces eso es algo que se va a cumplir. El Señor habló sobre el rapto cuando aquí predicamos un día, el pastor nos predicó sobre algunos serán tomados, ¿verdad? Estarán 2 en el campo, estarán 2 durmiendo. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo dejó escrito en uno de los evangelios, que va a suceder y va a suceder en breve. Entonces, por eso es que tenemos que buscar la santidad, arrepentirnos de nuestros pecados. Aléjate de las atracciones del mundo, de las predicaciones falsas, de la confesión positiva que saca a Dios de su soberanía. Obedece a Dios y sus instrucciones. Escudriña su palabra para que no caigas en el error. Ama y respeta a tu esposa, o viceversa, a tu esposo, para que tus oraciones no sean estorbadas. Ama a tu prójimo como a ti mismo y ora a Dios eficazmente. Amado, escucha la sana doctrina. No te dejes engañar por las tempestades de la vida. Confía en Dios, que Él es tu esperanza de vida y nunca te dejará. Amén. Entonces ahora ya sabemos que para orar fervientemente, para que tu oración sea eficaz, tienes que identificarte con el problema de la persona. Ser tú mismo con él y poder sentir su necesidad como si fuera la tuya propia. Amén. Pero para eso tenemos que hacer que, como hoy, que la unción baje, que nos haga sentir como un solo cuerpo. Yo miré ahora en la iglesia y todos estábamos quebrantados, todos estábamos llorando. Yo estaba ahí atrás, yo empecé a hablar en lenguas y empecé a quebrantarme y empecé a sentir el Señor estaba tocando.
volteo para acá y todos estaban en la misma condición, todos estábamos así, todos estábamos en esa adoración, estábamos metidos en su presencia. Eso hace que sucedan cosas maravillosas, que sucedan cosas grandes, cuando estamos metidos en la presencia del Señor, porque estamos metidos en su Espíritu y podemos sentir la necesidad que se encuentra en las personas, en la iglesia, en nuestra nación. Cuando empezamos a pedir de esa manera, el Señor contesta nuestras peticiones inmediatamente. Amén. Amén. Termino con esto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago, ¿verdad? El último verso de Santiago. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Bueno, vamos a